Antes de empezar, necesito pedirte algo crucial. Suscríbete ahora y deja cualquier comentario. ¿Por qué antes de empezar? Porque si espero al final, ya te habrás ido. YouTube solo promociona videos con engagement temprano. Tu suscripción y comentario en los primeros minutos le dicen al algoritmo, esto es bueno, recomiéndalo a más personas. Sin eso, esta historia increíble que estás a punto de escuchar no llegará a nadie más. Toma 2 segundos. Hazlo ahora. Te espero. Listo. Perfecto. Ahora sí, comencemos. El día que él se vistió con su mejor traje para ir a ver a una cliente. Era 29 de octubre, el día de mi cumpleaños. Mientras me decía que íbamos a orar juntos para salvar nuestro matrimonio. Me llamo Sofía. Tengo 29 años. Y esta es la historia de cómo elegí creer sus mentiras en lugar de mi intuición. Porque la verdad era demasiado dolorosa de aceptar. Cuando mi papá murió en noviembre de 2015, él apareció 6 meses después como la respuesta a mis oraciones. Era guapo, estudiaba conmigo en la universidad, y parecía querer lo mismo que yo. Una familia, estabilidad, un hogar. Pero había señales. Señales que yo ignoré porque estaba construyendo el castillo de arena más grande de mi vida. La primera vez que me levantó la mano, yo tenía 9 meses de embarazo de nuestro primer hijo. Llamé a la policía. Lo arrestaron. Tuve una orden de restricción. Y aún así, volví con él. Porque me pidió matrimonio en un globo aerostático con un anillo hermoso y fotógrafos escondidos. Porque lloraba y juraba que había cambiado. Porque yo quería creer en los cuentos de hadas. Nos casamos en una iglesia preciosa. Yo llevaba el vestido blanco perfecto. Nuestro hijo de 2 años entró conmigo por el pasillo. Fue el día más hermoso de mi vida. Lo que no sabía es que ya estaba casándome con un hombre que me había traicionado 4 veces. Y que 3 años después, ese mismo hombre me apuñalaría más de 20 veces delante de mi hija de 1 año. Que me dejaría tirada en el piso de mi propio baño, sangrando, con mi mamá gritando y mi bebita escondida en la regadera. Que cuando los paramédicos llegaran, yo tendría 60 puntos de sutura solo en el cuello. Que perdería parcialmente la movilidad de mi brazo derecho. Que me perforaría el pulmón. Y que en ese momento, yo tendría 10 semanas de embarazo de nuestra tercera hija. Pero eso vendría después. Primero, déjame contarte cómo llegué ahí. Como una niña que soñaba con ser princesa terminó luchando por su vida en el piso de un baño. Siempre fui una niña que amaba los cuentos de hadas. Siempre quise sentirme como una princesa de verdad. Y mi papá siempre estuvo ahí. Mi papá siempre fue mi príncipe. Siempre supo cómo me sentía con solo una mirada. Siempre fui la niña de papá. Siempre. Pero cuando tenía 8 o 9 años, mis padres decidieron separarse. Y ese fue el primer gran shock de mi vida. Cuando mis padres se separaron, siempre me sentí muy culpable. Una niña de 8 años. En esa misma época me diagnosticaron TDA. Entonces, además de toda la parte emocional que estaba muy afectada, empecé a enfrentar muchos problemas en la escuela. Problemas para concentrarme, para manejar mis sentimientos, todo lo que el TDA trae consigo. Siempre me sentí diferente de los otros niños, pero tampoco entendía muy bien por qué. Porque no podía aprender como los demás niños. Porque no podía resolver problemas como otras personas lo hacían. El tiempo pasó. Cuando tenía 10 u 11 años, descubrí el motivo de la separación de mis padres. La orientación sexual de mi papá no coincidía con una relación monógama entre hombre y mujer. Eso fue un golpe muy fuerte. Lo descubrí de una manera horrible, en medio de una pelea. Era muy joven y tampoco podía asimilar todo lo que estaba pasando. Pero de cualquier forma, mi papá seguía siendo el amor de mi vida. Mi príncipe encantado. La persona con quien más me identificaba. Nunca dejé de vivir con mi mamá. Siempre estuve al lado de mi mamá. Poco tiempo después de que mis padres se separaran, cuando tenía 15 años, tuve mi primer novio. Fue un noviazgo adolescente, pero muy bonito. Tengo solo recuerdos maravillosos. Nos llevábamos muy bien. Me llevaba muy bien con su familia. Incluso tengo contacto con ellos hasta hoy. Fue una relación de mucho amor, mucho cariño. Salí con ese chico de los 15 a los 19 años. Un noviazgo muy bonito, marcado por muchos viajes. Siempre fui una persona muy tranquila. Nunca me gustó emborracharme,
Nunca me gustaron las fiestas, nunca me gustó el desorden. Nunca me gustó andar besándome con un montón de chicos. Mi gran sueño siempre fue casarme y ser mamá. Siempre soñé con eso. Siempre tuve esa esperanza del día en que entraría a la iglesia, que quería mucho que mi papá me llevara del brazo. Y que tendría mis hijos. Ese era mi sueño. Ser mamá y casarme. Me separé de mi primer novio a los 19 años. Terminamos porque él se fue a estudiar a otra ciudad. El noviazgo se volvió muy distante, muy complicado. Y éramos muy jóvenes. Él no quería algo serio todavía, lo cual es normal a los 19 años. Tuve otro novio poco tiempo después. Tenía 19 años todavía cuando empecé a salir con un chico bastante mayor que yo. También nos llevábamos muy bien, solo que él ya quería cosas más avanzadas. Y yo siempre fui muy casera. Nunca me gustó mucho salir de casa. Siempre quise estar más tranquila. Entonces no éramos muy compatibles. Y terminamos también. Hasta que en 2015, más específicamente el 5 de noviembre de 2015, mi papá se sintió mal. Mi papá tuvo un infarto. Y mi papá murió. Creo que ese fue el día más difícil de mi vida. Porque me había llevado a la universidad. Mi papá estaba bien. A las 7 de la noche yo estaba con mi papá vivo, llevándome a la universidad. A las 9 recibí una llamada de mi hermano diciendo que mi papá se había sentido mal y necesitaba ir al hospital en ambulancia. Y a medianoche mi papá había muerto. Creo que ese es uno de los dolores más grandes que cargo, la muerte de mi papá. Y quien ya perdió a su papá o mamá sabe que ver el ataúd cerrándose, no existe algo más doloroso que eso. Mi papá falleció en noviembre de 2015. Continué con la universidad. Estudiaba arquitectura y urbanismo, que era un gran sueño mío y de mi papá. Mi papá siempre amó las cosas creativas, los trabajos manuales. Y yo también. Siempre fui muy creativa, así que terminé yendo por la arquitectura. Terminó el año. Pasó enero. Y en marzo conocí a mi ex esposo. Me sentía importante en su vida. Ya me había cruzado con él varias veces en los pasillos de la universidad. Pero empecé a confundirlo con otro amigo mío. Eran muy parecidos. Y eso pasó varias veces hasta que en un momento determinado, bueno, voy a retroceder un poco. Antes de conocerlo, justo después de que empezaron las clases en 2016, a finales de febrero, había ganado un celular de mi papá unas 2 semanas antes de que falleciera. Y perdí el celular en la escuela. Lo olvidé en el lavabo del baño y una chica pasó, lo agarró y me quedé sin él. Me destrozó porque no era solo por el teléfono. Era porque era el único lugar donde tenía fotos con mi papá. Era el quien me lo había dado. Tenía un valor afectivo muy grande. Y acababa de perder a mi papá. Un día rastreé el teléfono y descubrí que estaba en la universidad. Fui directo allá. Era un viernes por la noche. Fui con mi mamá. Tenía 22 años, casi 23. Terminé saliendo de salón en salón, más o menos donde mostraba que estaba el teléfono, preguntando si alguien lo había encontrado para devolverlo, que tenía un valor emocional. Y en uno de esos salones, mi exesposo estaba sentado en la puerta trabajando en su computadora. Lo pregunté. Y hasta comenté con mi mamá, mira qué chico tan guapo. Y mi mamá dijo, sí, verdad. Y quedó ahí. Ya lo había saludado sin querer algunas veces antes. Entonces él sabía quién era yo y yo sabía quién era él. Hasta que hubo un día que estaba sentado afuera del salón. Pasé y una amiga mía comentó, «Ay, ¿cómo te llamas?» Empezó la conversación con él, me incluyó en la plática. Y poco tiempo después ya estábamos saliendo. Poco tiempo después ya éramos novios. Eso fue en marzo de 2016. Empezamos a salir y él ya era una persona muy mundana. Siempre le gustaron mucho las fiestas, siempre le gustó mucho beber. Y yo no. Yo siempre lo jalé hacia este lado más casero, para que se quedara más tranquilo. Y fue un noviazgo medio a tropezones. Muchas peleas porque él queriendo irse de fiesta y yo queriendo quedarme en casa. Él queriendo que yo bebiera más y yo no queriendo que él bebiera. Pero fuimos avanzando hasta que en enero de 2017 descubrí que estaba embarazada de mi hijo mayor. Quedé embarazada en enero. En junio ya estábamos viviendo juntos. En una relación que seguía siendo muy abusiva, pero yo no lo veía. Porque estaba realizando mi sueño. Estaba realizando mi sueño de ser mamá.
Estaba realizando mi sueño de tener un esposo. No podía ver que ese ambiente ya estaba tóxico. Hubo una vez que chocó el carro y su mamá fue a ayudarlo. Asumió el accidente. Cuando llegó a casa, me llamó porque estaba muy alterado. Había bebido bastante y yo fui hasta él muy preocupada si se había lastimado. Y cuando llegué ahí, su teléfono sonó. Era su exnovia llamándolo. Eso me dejó sin piso. Después él juró, dijo que me amaba, hizo todo lo que los hombres siempre hacen cuando están equivocados y no quieren perder la relación. Juró que iba a cambiar, que fue un desliz, que nunca más iba a pasar. Y ese día hicimos una promesa, nunca abandonar, siempre arreglar las cosas. Porque teníamos los mismos objetivos de vida. Que el suyo era ser papá, ser esposo. Que era lo mismo que el mío. Que yo traía paz a su vida. Que yo lograba mantenerlo en una vida más tranquila. Entonces me sentí importante en su vida. Porque yo lograba traer calma a él. Porque yo lograba ponerlo en el camino correcto de la vida. Y acepté esa carga. Porque al final de cuentas, creo que esa promesa fue lo que me mantuvo atada a él tantos años. Cumplí. Sé que cumplí con mi promesa. Y él no. Pasó varias veces que desaparecía, que se quejaba de mi ropa, de mis posturas. Íbamos a salir y era, paga lo tuyo. Yo decía, no tengo dinero. Él decía, entonces no tienes que ir. Solo tiene que participar quien tiene dinero. Siempre fue muy grosero. Todo siempre fue muy grosero. Pero yo me aferraba a lo que él decía, que quería tener hijos, que quería tener familia, que quería tener una historia conmigo, que me amaba, que yo transformé su vida en algo mucho mejor. Lo que no me daba cuenta es que yo hasta podía haber transformado su vida en algo mejor, pero él estaba transformando mi vida en algo mucho peor. Cada vez más yo estaba siendo aprisionada en una relación en la que no me daba cuenta, en la que solo yo daba, solo yo hacía las cosas, solo yo me sacrificaba de sueños, y otros planes y otras situaciones, dejando de lado mi futuro para poder estar con él. Entre que empecé a salir con él y quedar embarazada de mi primer hijo, pasaron más o menos 10 meses. En 10 meses ya estaba embarazada. ¿Quién conoce verdaderamente a alguien en 10 meses? Nadie. Ni en 10 años conoces a alguien, que decir en 10 meses. Y fue una relación así, siempre muy. Como yo siempre fui muy calmada, muy tranquila, nunca fui de salir, nunca fui de beber, nunca fui de tener 1 millón de amigos, un círculo de amistades muy grande, nunca hubo mucha novedad de mi lado. Pero siempre hubo de su lado. Siempre se iba al bar después de la universidad. Siempre estaba en fiestas. Pero al principio siempre me pareció normal. Después de todo, yo confiaba en él. Yo no era su dueña. Hasta que en enero de 2017 descubrí que estaba embarazada de mi hijo mayor. El baby shower, el nacimiento y los dolores. Fue un embarazo muy tranquilo. Y en junio de 2017 nos fuimos a vivir juntos. Montamos nuestra casa. Todo era nuevo. Tuvimos mucho apoyo de mi familia, principalmente para vivir juntos. Pero su mamá no. Su mamá no aceptaba mucho esta relación. Aunque él cambió su comportamiento, se volvió realmente un poco más casero. Porque si quería estar conmigo, necesitaba estar dentro de mi casa. Entonces no estaba en la calle. Necesitó cambiar y cambió. Pero su mamá no aceptó mucho ese cambio. En esa época vivían en un apartamento en el centro de la ciudad. Y su mamá le dijo, no, no tienes que vivir con ella. No te vayas a vivir con ella. Pueden criar al niño separados. No hay problema de haber tenido un hijo. Ella va a vivir con su mamá y tú vas a vivir conmigo. Voy a comprar la casa que siempre soñaste. Es una casa grande y todo. Y realmente compró esa casa. Hoy vive sola en esa casa. Su casa tiene 6 suites, área de asador, piscina climatizada, todos los lujos que puedas imaginar en un condominio de lujo. Intentó negociar nuestra relación, de empezar nuestra vida juntos, a cambio de esa casa para que ellos vivieran. Y él no aceptó. Dijo que no, que prefería vivir conmigo. Y eso también me hizo muy feliz. Parecía que realmente estaba en el camino correcto. Que para que él quisiera vivir conmigo, era porque aceptaba mi forma de ser, más casera, más tranquila. Y que también se estaría adaptando a eso. Nos fuimos a vivir juntos en junio. Julio,
Agosto, septiembre. A finales de septiembre, principios de octubre, ya tenía 37 semanas de embarazo. Fuimos a hacer un baby shower para la llegada de mi hijo mayor. Y recuerdo que en el baby shower él bebió tanto que primero solo se tomó fotos con lentes oscuros. Entonces todas las fotos del baby shower de mi hijo, él está con lentes oscuros. Y además de estar con lentes oscuros, yo con una panza de 37 semanas, dijo que no iba a regresar a casa ese día. Que iba a salir con sus amigos para celebrar la llegada de mi hijo. Que después todo sería diferente, porque después de todo se convertiría en papá. Entonces el mundo iba a cambiar y que ya no habría más de todo lo que habría. Y yo creí una vez más que sería así. Pero llegó tan borracho a casa que yo estaba durmiendo. Me despertó. De madrugada no pude volver a dormir. Estaba tan mal que hizo pipí detrás de la puerta ese día. En esa época yo vivía en el mismo condominio que mi mamá. Mi mamá vivía en el edificio 1, yo vivía en el edificio 8. Entonces era al final del condominio. Era de madrugada. Agarré mis cosas y me fui a casa de mi mamá ese día. Dormí ahí porque él estaba muy borracho, haciendo pipí detrás de la puerta, insultando. ¿Cómo podía quedarme ahí con una panza muy grande, el bebé moviéndose mucho? Me fui a casa de mi mamá ese día. Al día siguiente apareció, pidió 1000 disculpas, dijo que eso no se iba a repetir. Después de todo mi hijo estaba llegando, entonces todo iba a cambiar. Y una vez más creí que todo iba a cambiar. Y volví a casa. 2 semanas después, más o menos, él fue a la universidad. Cuando regresó de la universidad, porque estudiaba de noche y yo estudiaba de mañana, le dije que estaba sintiendo mucho dolor. Tengo dolor, tengo dolor, tengo dolor. Dijo, métete a la regadera. Me metí a la regadera, me quedé en la regadera y seguí con dolor. Y él diciéndome que estaba cansado porque había trabajado todo el día y todavía había ido a la universidad. Y él diciéndome que estaba cansado porque había trabajado todo el día y todavía había ido a la universidad. Y yo, tengo dolor, necesito ir al hospital. Necesito ir al hospital. En esa época todavía no teníamos nuestro carro, entonces dependíamos del carro de mi mamá. Llamé a mi mamá y alrededor de las 2 de la mañana, mi mamá me llevó al hospital. Estaba en trabajo de parto de mi niño mayor. Y fui al hospital para tenerlo. Por el hecho de que él estaba muy cansado, estuvo poco durante las contracciones. Estuve en trabajo de parto alrededor de 16 horas. Entonces fue mucho tiempo entre el trabajo de parto en casa, que ya tenía, antes de llegar al hospital, hasta el periodo del hospital. Llegué alrededor de las 2 de la mañana con mucho dolor y con 3 centímetros de dilatación. Nos pusieron en un cuarto de preparto que tenía una camilla al lado, en otra cama que estaría esperando en caso de que otra mujer entrara en trabajo de parto también, compartiendo el espacio. Él, como estaba muy cansado y yo sufriendo de dolor, yo caminaba en los pasillos del hospital sola. Iba al baño sola. Me metía al agua tratando de aliviar mi dolor. Él se acostó en la cama de al lado y se durmió. Cuando la enfermera vio que estaba durmiendo en la cama que estaba esterilizada, esperando a la otra mujer embarazada que llegara, esa enfermera se enojó muchísimo con él. Lo hizo levantarse en ese momento. Le dijo qué tipo de pareja era. Que no estaba cumpliendo con el mínimo de su papel. Que yo estaba ahí sufriendo de dolor y él estaba durmiendo. Que su papel era estar apoyándome a mi lado. Se levantó y se fue a dormir en la silla que había al lado de mi cama. Y yo seguí en trabajo de parto sola. Hasta que hubo un momento en que un médico entró, me hizo un tacto y dijo: Sofía, ya tienes 8 centímetros de dilatación. Tu hijo es muy grande. Si no te pones la epidural ahora, va a nacer sin anestesia. Y mi pavor era tener parto normal. Nunca quise tener parto normal. Siempre quise tener cesárea. Y principalmente porque ya sabía que él era muy grande y siempre tuve mucho miedo. Siempre tuve menos miedo de la cesárea que del parto normal. Lo miré y dije, ¿me pongo la epidural o no? ¿Qué hago? Dijo, no, póntela. Dije, está bien. Fui, me pusieron la epidural. Media hora después de haberme puesto la epidural, que había minimizado mis dolores, ya llegó un equipo médico muy grande encima de mí diciendo que estaba en sufrimiento fetal. Que mi hijo estaba en sufrimiento fetal.
que por eso realmente iba a tener que subir para una cesárea de emergencia. Y tenía que ser muy rápido porque tanto yo como mi hijo estábamos sufriendo. Estábamos perdiendo mucha sangre. Estábamos en sufrimiento. Fui, me hicieron la cesárea, sacaron al bebé. Me quedé en recuperación. Y yo quería haber ido a mi apartamento cuando mi hijo nació. Pero yo vivía en el cuarto piso de un edificio que solo tenía escaleras, mientras que su mamá vivía en una casa maravillosa, gigantesca, que tenía un cuarto, una suite en la planta baja. Y ella había ofrecido y arreglado para cuando mi hijo naciera, que pasáramos unos días en su casa. Entonces así se hizo. Fui casi forzada a ir a casa de mi ex-suegra. Y fui a la casa de mi ex-suegra. No sé qué pasó en mi trabajo de parto que empecé a tener un dolor en la costilla del lado derecho, abajo, muy fuerte. Muy fuerte. No podía respirar, no podía llorar, no podía nada. Parecía que me estaban arrancando la costilla con la mano de tanto dolor que sentía. Y yo pidiendo por el amor de Dios que me llevaran al hospital, que estaba sintiendo mucho dolor. Y fui tratada como una exagerada. Es exageración. Deja de llorar. No tienes nada. Estabas bien hasta ahora. Ahora estás con dolor ahí llorando. Puedes dejar de llorar. Entonces fui tratada así. Fuera de que mi ex esposo nunca se levantó ni una noche para ayudar con mi hijo mayor. Nunca, con ninguno de ellos. Nunca se levantó. Y cuando me quejaba de eso con su mamá, él decía, «Ah, pero él es hombre, no tiene que levantarse. Ah, él trabaja fuera. Tú te quedas en casa». Como si estar con un recién nacido, recién operada, fuera tranquilo, fuera normal. Y siempre fui tratada con mucha burla por ellos por eso. Hasta que tuve que llamar a mi mamá. Me fui al hospital, me fui a la maternidad. Necesité quedarme internada ahí. Me pasé muy mal. Me pusieron una inyección y me desmayé. Corrieron conmigo. Fue una escena de terror ese día. Y me quedé hospitalizada. Al día siguiente me dieron de alta y quedó en eso. Hasta entonces los dolores habían mejorado un poco. Hasta que tuve otra crisis de mucho dolor. Y necesité buscar un hospital. Llegué al hospital. Mi ex esposo comenzó a pelear con mi mamá porque quién se quedaría con mi hijo mayor. Nadie estaba preocupado por mí. En la visión de mi mamá, quien tenía que haberse quedado a mi lado, apoyándome, era mi esposo y no ella. Ella tenía que quedarse con mi hijo, cuidándolo mientras yo recibía el apoyo de mi esposo. Pero no fue eso lo que se hizo. Terminó quedándose en el hospital conmigo y mi mamá se quedó en casa de una tía que vivía a una cuadra del hospital porque yo necesitaba amamantar. Y hubo toda una turbulencia de ¿vas a amamantar? ¿No vas a amamantar? Tenía sospecha de embolia pulmonar, entonces tuviste que tomar anticoagulante. Fue horrible. Y lo único que yo podía percibir era a mi mamá y a mi esposo peleando para ver quién se quedaba con mi hijo. Como si yo no existiera ahí y todos querían quedarse con él. Pero bueno, pasó. Y me fui a mi casa. Ese día, después de que me dieron de alta del hospital, dije, mira, no piso más la casa de tu mamá. Quiero ir a nuestra casa. Voy a subir la escalera una sola vez y me voy a quedar ahí con mi hijo. Y así fue. Me paré firme y me fui a mi casa. El trabajo de la universidad y la primera separación. Poco tiempo después de que mi hijo había nacido, compramos nuestro carro. Porque no podíamos seguir dependiendo de terceros. Compramos un carro. Pero el carro no me dejaba usarlo. Era de él. Entonces él iba a trabajar con el carro. O si no, se llevaba la llave del carro y me dejaba a pie, dependiendo de mi mamá. Y por un tiempo fue así. Todo bien. Pasamos por un momento muy estable justo después de que mi hijo mayor nació. Entonces una relación normal de papá y mamá. Yo yendo a la universidad. Él trabajando, yendo a la universidad. Todo bien. Pasó el primer año de mi hijo mayor, bien tranquilos. Volvimos a tener más discusiones y problemas cuando mi hijo mayor estaba casi cumpliendo 2 años. El primer y segundo año de él, realmente no recuerdo haber tenido muchos abusos. Él siempre fue muy grosero, siempre habló muchas groserías, siempre tuvo que ser todo a su manera. Es obvio que salía y bebía y volvía tarde, como siempre hacía. Pero así, no puedo recordar nada muy puntual. De hecho, sí recuerdo.
Fue cuando mi hijo estaba casi cumpliendo 1 año. Necesitaba hacer un trabajo de mi universidad. Y tenía 2 opciones. Este trabajo necesitaba hacerse de noche, de madrugada. Porque todos en mi grupo trabajaban y no había otro horario. Tenía que ser de noche. Yo con el bebé pequeño en casa, amamantando, no tenía con quien dejar a mi hijo. Mi hijo no dormía toda la noche. Entonces le dije a mi ex esposo, mira, van a venir a la casa, necesito hacer un trabajo de la universidad. Recuerdo que dijo, mira, no me voy a quedar con ellos. No me voy a quedar con el de madrugada. Y trabajo temprano al día siguiente. Espero que sean muy silenciosos. Pero no. ¿Cómo haces un trabajo completamente en silencio dentro de un apartamento pequeño? No es posible. Necesitas conversar, necesitas hablar. Nadie estaba haciendo escándalo. Estábamos haciendo un trabajo que necesitaba ser entregado al día siguiente. Y recuerdo que mi hijo mayor lloró. Y en un momento no podía dormir. Había 4 personas en mi casa que formaban mi grupo. Y mi hijo lloró. Subió. Me gritó. Me insultó delante de mis amigos. Como si estuviera haciendo una fiesta. Estaba haciendo un trabajo de la universidad. No estaba haciendo desorden. Bajé, amamanté a mi hijo, lo puse a dormir de nuevo. Y recuerdo que me insultó mucho ese día. Dijo un montón de cosas. Que yo era irresponsable. Que no tenía que estar haciendo trabajo a esas horas. Que ya tenía que haberlo hecho antes. Que ahora lo comprometí a él. Que comprometí su sueño. Que no tenía que involucrarle en mis problemas. Y se quedó una situación muy incómoda entre las personas de mi grupo. Y todos se quedaron sin entender. ¿Nos vamos o qué? Recuerdo que llegó un momento en que todos se fueron. Ni habíamos terminado el trabajo bien porque pasé mucha vergüenza ahí. Pasó el tiempo un poco más. Empezamos a cambiar de apartamento. Encontramos un apartamento muy bueno para vivir. Estábamos viviendo en el apartamento hacía unos 3 meses más o menos. Era fin de año. Acababa de pasar el cumpleaños de 2 años de mi hijo mayor. Acababa de pasar. Hacía más o menos una semana que había sido el cumpleaños de 2 años de él. Él fue a una fiesta de confraternización de la empresa donde trabajaba. De ahí salió para otro lugar. Y me llamó desesperado diciendo que lo habían robado, que estaba sin celular, que había perdido la cartera, diciendo un montón de cosas. Y fue ahí que llamé a su mamá. Ya veníamos discutiendo porque él andaba muy relajado con relación a darme atención. Entonces en esa fase ya no me daba atención. Ya no decía que yo era bonita. Ya no salía conmigo. Todo era, ¿por qué voy a viajar solo contigo si tengo a mi hijo? No. Si vamos a viajar los 3. ¿Por qué voy a salir a cenar solo contigo si tenemos a nuestro hijo? No. Vamos a salir los 3. Entonces siempre fue así. Nunca pudimos tener, después de que mi hijo nació, un momento nuestro. Era todo nosotros 3. Y eso va desgastando. Cualquier relación se va desgastando. Cuando el hombre ya no mira más a la mujer, no elogia, no existe más un intercambio de cariño, ya no existe la relación hombre y mujer. Existe una relación papá y mamá. Y entonces veníamos discutiendo mucho sobre eso. Porque yo ya no me sentía amada. Ya no me sentía importante. Ya no me sentía nada. Y hubo un día que hubo la confraternización de la empresa donde él trabajaba. Me llamó. Yo llamé a su mamá. Dije, mira, ¿puedes ir a recogerlo? Porque también, él tenía el carro y yo no tenía cómo recogerlo. Había perdido la llave. No recuerdo. Y mi hijo estaba dormido y yo no iba a agarrar a mi hijo dormido e ir a recogerlo. Llamé a su mamá. Dije, mira, necesitas recogerlo. Está así. Así. Pero no quiero que lo traigas aquí a mi casa. Quiero que te lo lleves a tu casa y que tú lo cuides. Porque no quiero cuidarlo yo. No quiero tenerlo borracho aquí en casa. No quiero tenerlo así. Lo expliqué todo. Esta mujer me lo dejó en la puerta de mi casa. Y empezó a gritar, a hacer mayor escándalo enfrente del apartamento, que le abriera. Lo abrí. Subió. Él subió. Durmió. Se despertó. Fue a trabajar. Cuando volvió, ya le había dicho, mira, vas a agarrar tus cosas y te vas a ir. No te quiero aquí. No te quiero aquí.
No voy a aceptarte aquí. Ya no podemos seguir viviendo así. Quiero separarme. E intenté poner un punto final. Cuando intenté poner un punto final, llegó de noche del trabajo. Quiero ver a mi hijo. Quiero ver a mi hijo. Y se quedó ahí con nuestro hijo. Poco tiempo después dije, listo, me voy a casa de mi mamá. Tú te quedas aquí. Agarras tus cosas. Cuando yo regrese no quiero tenerte aquí. Quiero que te hayas ido. Y empezó una discusión acalorada. Yo con la bolsa de mi hijo en el brazo. Agarré a mi hijo. Estaba saliendo. Mi mamá ya estaba llegando para recogerme, porque yo no iba a irme con el carro y con el niño. Imagine. No. Era de él. Él se iba a quedar con todo. Entonces mi mamá se retrasó porque estaba lloviendo ese día. Y yo discutiendo con él diciendo que no quería más. Discutiendo. Agarró una cosa de vidrio. La tiró al piso con mucha violencia. Hasta que cuando estaba saliendo, fue y me dio una cachetada con todo así en mi mano. Mi celular cayó al piso. Mi hijo se golpeó la cabeza contra la pared. Porque cuando él me pegó, yo hice así. Cuando hice así, mi hijo se lastimó. Y empecé a gritar. ¡Socorro! 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 Llamé a la policía. La policía fue. Lo arrestaron en flagrancia. Fue a la delegación. Pasó la noche preso. No. Esa vez no pasó la noche preso. Apenas fue liberado porque su mamá pagó la fianza. Y quedé con una orden de restricción. Me quedé separada de él 9 meses. En esos 9 meses hubo algunos contactos, intentando la cuestión de visitas, intentando esa cuestión. Pero para variar todo tenía que ser a su manera. Siempre voy a decir de ellos, porque su mamá siempre estuvo muy involucrada en las situaciones. Ella siempre fue una persona que tomó mucho el frente de los dolores del hijo. Y eso hizo que también él se convirtiera en lo que se convirtió. En el momento en que tenía que volverse hombre, su mamá lo encubrió todo el tiempo. El sueño del cuento de hadas. Llamó a la policía. Fue arrestado. Después fue liberado. Siguió alejado. Pero era así. Todos los domingos era. Tenía que ser en casa de mi abuela. Todos los domingos siempre tomábamos café en casa de mi abuela. Como él no tenía familia aquí, solo su mamá y su hermana, decidí que, bueno, no decidí. Pero terminó que los domingos terminábamos yendo a casa de mi abuela. Y a él no le gustaba ir a casa de mi abuela. No quería estar yendo. Empezó a pelear conmigo ya estando separados. Porque yo decía que podía recogerlo de viernes para sábado, de sábado para domingo. Pero el domingo por la tarde mi hijo tenía que estar conmigo. Porque era un momento que iba a estar más con mi mamá. Era un momento que iba a estar con mi abuela. Era el momento en que estaba con sus primos. Y eso siempre fue muy importante para mí. Este lazo familiar. Siempre fui muy cercana a mi mamá. Siempre fui muy cercana a mis hermanos. Siempre fui muy cercana a mi abuela, a mis tías. Entonces eso siempre fue muy importante para mí. Y son valores que cargo hasta hoy. Entonces empezó a pelear. Había veces que el hombre separado queda de recoger y no recoge. Dice que va a hacer no sé qué para el hijo y no lo hace. Pasé por diversas situaciones en ese sentido. Llegó a viajar con mi hijo sin avisarme. Agarró carretera, bebió, fue a un rancho de su amigo. No me avisó nada. No me atendió. Cuando llamaba a su mamá para saber dónde estaba mi hijo, ella decía que no sabía, que estaba con su papá, que no tenía que ponerme nerviosa, que estaba con su papá. Y yo, no, ¿cómo así? No fue lo que quedamos. Necesito que me atienda. Necesito que me atienda. Pasó de la hora. Tiene que devolverme al niño. Y al final, siempre fue solo a base de pelea. A su manera, como ellos querían. ¿Cuándo fue en? Me separé en noviembre. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio del año siguiente ya estábamos en pandemia. 2018 millas, hijo cumplió 1 año. 2019 cumplió 2 años. Y en 2021 estaba estallando la pandemia. Y todos en casa. No fue diferente conmigo y con mi hijo. Yo en casa. Y en eso él me pidió perdón. Me mandó flores. Dijo que la vida no tenía sentido sin nosotros. Que ahora percibía lo difícil que era vivir.
Lo mucho que había estado equivocado, que asumía sus errores, que una vez más nada de eso iba a pasar de nuevo, y que íbamos a ser felices. Y dijo que si volvíamos, quería casarse de verdad en la iglesia, con vestido, fotógrafo y todo a lo que yo tenía derecho. Y así fue. Vamos a volver. Vamos a casarnos y a tener la vida que siempre soñamos. En ese tiempo perdió el empleo en la pandemia. Perdió el empleo y luego consiguió otro empleo. Pero era en otra ciudad. Era en otra ciudad más lejos. En diciembre de 2019 me pidió matrimonio. Y yo siempre soñé con que me pidieran matrimonio. Y él sabía eso. ¿Y qué hizo? Un pedido de matrimonio de ensueño. Obvio, ya habíamos cerrado el salón para la boda. Ya habíamos cerrado la fecha para la boda. Ya habíamos cerrado muchas cosas. La fotógrafa que ya habíamos contratado para la boda, la fotógrafa y el filmmaker que ya habíamos contratado inventaron diciendo que habíamos ganado un paseo en globo aerostático. Y que íbamos a hacer nuestras fotos preboda en el globo, en el paseo en globo. Dije, ¡qué bonito! Y ni sospechaba. Fuimos al paseo en globo. Y cuando estábamos en lo alto, él se arrodilló y me pidió matrimonio. Con un anillo maravilloso. Con un día hermoso. Con fotos maravillosas. Y celebramos mucho ese día. Fue un día muy bueno. Muy feliz. Y yo sentía que ahí finalmente las cosas habían cambiado. Que iba a vivir el cuento de hadas que siempre soñé. Que iba a vivir aquello. Que tenía mi familia. Finalmente tenía a mi esposo. Finalmente tenía a mi hijo. Tenía todo lo que quería. Salíamos a cenar. Fuimos celebrando todos los meses en el día que nos casaríamos. Destapábamos una botella de champagne. Poníamos la fecha y guardábamos ese corcho, que decíamos que íbamos a mostrar a nuestros nietos. Los corchos de las celebraciones de un año antes de la boda. Y así fue. Celebramos juntos. Vivimos juntos todo relacionado con la boda. Él siempre fue muy participativo. Hasta que un tiempo antes de la boda, agarré otra traición de él. Fue muy difícil. Pero no quería renunciar a lo que tenía. Porque había llegado muy lejos. Estaba logrando lo que quería. Entonces pasé por encima una vez más. Fingí que nada había pasado. Está todo bien. Vamos a seguir. Tuve muchos desacuerdos con su mamá para variar durante la organización de la boda. Porque quien corrió detrás de todo fui yo. Yo siempre corrí detrás de todo. Mi organizadora de bodas me presentaba un presupuesto de recuerdos. Yo encontraba que estaba fuera de mi presupuesto. Yo corría detrás de otro. La orquesta que iba a tocar en la iglesia estaba cara. Yo iba detrás de otra. Entonces siempre intenté sortear todo relacionado con lo financiero. Porque sabía que era algo que pesaba mucho. Hasta que llegó el día de casarnos por el civil. De ir a firmar al registro civil, al juzgado, para poder casarnos en la iglesia. Cuando estábamos en la boda civil, el oficial se volteó y dijo, ¿van a casarse? ¿Vas a cambiar de apellido? Dije, sí. Él dijo, no, ella va a cambiar de apellido. Va a poner mi apellido. Dije, no, está bien, entonces voy a poner tu apellido. Entonces ella hizo la siguiente pregunta, ¿en qué modalidad se van a casar? Dijimos juntos. Yo dije, sociedad conyugal parcial. Y él dijo, separación total de bienes. Hice así. ¿Qué? Él dijo, sí. Si quieres casarte conmigo, te vas a casar con separación total de bienes. Dije, no. No me voy a casar contigo con separación total de bienes. ¿Por qué me voy a casar contigo con separación total de bienes? Y esta cuestión de dinero siempre fue muy pesada. Porque desde allá del noviazgo era, lo que es mío, lo que es tuyo es tuyo. Tienes que pagar tu cuenta del restaurante. Incluso viviendo juntos, las cuentas eran divididas. Pero en el medio del camino él hizo que yo dejara mi universidad. No pude volver a estudiar después de la pandemia porque me mudé a otra ciudad. Entonces no podía seguir estudiando arquitectura presencialmente viviendo en otra ciudad. Me quedé meses cuidando sola a mi hijo. No podía hacer la universidad el último año que era el más difícil, sin ningún tipo de apoyo. Y al final dejé la universidad. Había dejado todo. Solo cuidaba de la casa. Y aún así todavía pagaba una parte de las cuentas de la casa. Porque recibía un dinero de mi mamá. Miré y dije, no.
No me voy a casar contigo con separación total de bienes. Recuerdo que ese día pensé que me iba a pegar de nuevo. Faltaban 10 días para mi boda. Al final nos casamos. Pero el día anterior de la boda dijo, mira, estoy harto. No quiero participar más de nada de la boda. A partir de hoy solo voy a disfrutar y tú te vas a arreglar para pagar a quien tengas que pagar. Como tengas que pagar, tú te arreglas con todas las cosas. Porque yo corrí detrás, y él armaba los presupuestos. Iba pagando. Iba haciendo una tabla de precio de lo que tenía que pagar, de lo que todavía no tenía que pagar, de cuánto todavía íbamos a tener que invertir. Que él siempre fue muy bueno con números. Y en eso hice. Peg. Fui detrás. Resolví todo lo que tenía que resolver. El día de mi boda, cuando estaba haciendo cabello, maquillaje, estaba con la computadora finalizando la lista, finalizando la cuestión de mesas. Ni pude disfrutar mucho mi día. Y luego ya era hora de ir a la iglesia. Llegando a la iglesia pasó el mayor rollo con padrino, con damas. Pero al final, llegamos a la fiesta. Fue todo hermoso. Fue todo maravilloso. Como debía ser. Y realmente fue un cuento de hadas mi boda. Mi boda fue una boda muy bonita. Muy bonita. Me casé con el vestido que quise. De la forma que siempre soñé. Él estaba hermoso. Mi hijo estaba hermoso. Mi hijo entró conmigo a la iglesia. Fue una boda muy emocionante. Obvio que su mamá hizo problema con el vestido. Porque yo había pedido tanto a mi mamá como a su mamá que usaran tonos más pasteles. No tan llamativos. Porque como me casé en una iglesia muy blanca, cualquier color que usaran iba a destacar demasiado en las fotos. Siempre me preocupé mucho por la estética de las fotos. Y le pedía que usaran esos colores. Mi mamá fue con un vestido maravilloso azul. Y ella fue con verde esmeralda. Y mi cuñada, que también terminé teniendo bastante desacuerdo con ella al pasar del tiempo, fue con un vestido prácticamente blanco. Mis damas estaban de rosa. Rosa bebé. Anjos de gold. Y ella fue prácticamente de blanco con el vestido todo con pedrería. Parecía novia. Pero bueno, pasó también. Pasé por eso también. Luego enseguida nos casamos. En nuestra luna de miel llevamos a nuestro hijo. Él fue junto. Pasó 15 días con nosotros en la playa. Fue muy rico. Fue un viaje muy maravilloso. Y volvimos a nuestra realidad. Pero después de que nos casamos, mi mamá dijo, mira, a partir de ahora no voy a ayudarlos más. No tengo condición de seguir dando el dinero que daba. A partir de ahora tienen que arreglárselas con sus propias piernas. Y estaba bien. Después de todo ya tenía casi 5 años con él, con mi ex esposo. Entonces mi mamá dijo, mira, a partir de ahora no los voy a ayudar más financieramente. Y fue ahí que empezaron a volver todo aquello que vivía antes de una manera mucho peor. Porque antes tenía un dinero. Ahora ya no tenía más. Pausa rápida. Suscríbete y comenta ahora. Te explico por qué. YouTube mide 2 cosas: retención, que sigas viendo, y engagement, suscripciones y comentarios. Si solo miras y no interactúas, el algoritmo piensa, a nadie le interesa esto, y no lo recomienda. Tu comentario le dice a YouTube, esto es oro, muéstralo a más personas. ¿Me ayudas? Vale, sigamos. Entonces era, de bruta para abajo. Eres bruta. No vas a conseguir ningún tipo de empleo. Ni para cajera de supermercado vas a servir. Eres una persona que no va a lograr hacer nada en la vida. En 2022, hacía más de un año que estaba viviendo en la otra ciudad. 2022 fui a trabajar. Conseguí un trabajo fuera. Pero era así. Yo tenía que ir detrás de la niñera para quedarse con mi hijo. Yo tenía que ir detrás del chofer para llevar a mi hijo a las actividades. Porque mi hijo siempre hizo muchas actividades. Yo tenía que encargarme de la niñera. Porque después de todo mi trabajo también era de chofer. Entonces yo llevaba a mi hijo a la escuela. Yo recogía a mi hijo en la escuela. Yo hacía el almuerzo. Yo lavaba, planchaba, cocinaba. Yo hacía todo dentro de la casa. Entonces cuando me fui a ausentar para trabajar fuera, necesitaba conseguir personas que hicieran aquello que yo hacía. Y me preguntarás, pero Sofía, ¿él te ayudó? No. Ah, pero pagó. No.
Yo tenía que conseguir un empleo donde pudiera cubrir con todos esos gastos. Al final del mes me sobraban como 50 pesos de mi trabajo fuera, que yo trabajaba para afuera. Y en ese tiempo que trabajaba fuera, la niñera que teníamos me pidió renuncia. ¿Cómo iba a trabajar en horario completo con mi hijo en la escuela medio tiempo y sin una niñera? Tuve que conversar en la empresa donde trabajaba para explicar que en medio tiempo necesitaba una semana para poder conseguir otra persona para cuidar a mi hijo. Porque no podía quedarme. Y mi ex esposo dijo, el problema es tuyo. Quien tiene que encargarse de ese trabajo eres tú. Tú vas a trabajar fuera. Tú vas a pagar a la persona. Tú vas a encontrar a la persona. Yo no me voy a preocupar y tampoco voy a perder mi trabajo para ayudarte en el tuyo. Cada quien con su trabajo. Entonces era más o menos así. Él quería que yo fuera a trabajar fuera, pero no quería dar ningún tipo de apoyo para que yo pudiera lograr trabajar fuera. Y entra ese dicho, el hijo es siempre de la mamá. Entonces yo me las arreglaba. Pero llegó un momento en que no podía encontrar una persona para estar con mi hijo. Encontré una niñera. La niñera se fue. No me gustó y se quedó sin. Hasta que la gente de la empresa dijo, Sofía, mira, lo siento, pero no podemos mantenerte en el equipo. Y me despidieron. Y le dije, ¿cómo quieres que trabaje fuera si no puedo contar contigo para quedarte con el niño? No puedo contar contigo para ayudarme a hacer entrevistas. No puedo contar contigo para nada. Tengo que resolver todo. ¿Cómo hacía para dar cuenta de resolver todo? No podía resolver todo. No podía. Y así volví a quedarme en casa. Pero peleamos muy feo por eso. Y él dijo, vamos a tener otro hijo. El embarazo, la traición y las decisiones. Vamos a tener otro hijo. Otro hijo nos va a hacer bien. Nos va a unir. Mi hijo mayor siempre pidió una hermana. Siempre dijo, mamá, ¿dónde está mi hermana? ¿Dónde está mi hermana? Quiero a mi hermana. ¿Cuándo va a llegar mi hermana? Y él siempre habló su nombre. Desde los 2 años, mi hijo siempre llamó a su hermana por su nombre. Siempre. Y como ya estábamos viviendo un tormento, pensar en tener un hijo terminó trayendo amor a nuestra relación. Terminó siendo un cambio de llave. Entonces yo no quería pelear. Él no quería pelear. Vamos a entendernos, y vamos a tener otro hijo. Y así fue. Nos sentamos, conversamos, pusimos los puntos sobre las íes. Empezamos a cambiar la relación. Empezamos a llevarnos mejor. Dejó tanta exigencia. Y quedé embarazada. Enero de nuevo. En la misma época que quedé embarazada de mi hijo mayor. Eso quiere decir que la fecha prevista de los dos fue la misma. Pero como nada se mantenía mucho tiempo en mi relación, al final de mi gestación descubrí que tenía desprendimiento de placenta. Descubrí que mi hija no estaba creciendo. Que tenía obstrucción del cordón umbilical, de la arteria del cordón umbilical. Y empecé a sufrir mucho por el embarazo de riesgo que estaba viviendo. Hasta que empecé a hacer ultrasonido. Hacía ultrasonido todas las semanas. Entonces venía de la otra ciudad para acá todas las semanas para consultar con mi ginecóloga, para hacer ultrasonido desde las 30 semanas. Mi hija del medio nació a las 37 semanas. Y así fue. Y él empezó a ser muy compañero y todo. Pero al final de mi gestación, unas 2 semanas también antes de que mi hija naciera, agarré una traición de él. Otra traición más. Y aquello me dolió muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? ¿No era que él quería? ¿No era que quería tener más un hijo? ¿No era que quería vivir en paz? ¿Qué estaba haciendo de nuevo? De nuevo. Y me veía con 2 hijos. Y un matrimonio más arruinado que nunca. Cuando descubrí que estaba embarazada, poco tiempo después de descubrir que estaba embarazada, él fue promovido en el empleo. Y pasó a ganar muy bien. Muy, muy bien. Pero tenía su trabajo era de otra ciudad. Él trabajaba la región que iba a atender. Que él se volvió representante comercial de una empresa muy grande del sector de agronegocios. De irrigación. Trabajaba de lunes a viernes. Entonces de lunes a viernes yo me quedaba sola con mi hijo en casa mientras él estaba viajando. Y el viernes por la noche llegaba a casa. Entonces no peleábamos. Era todo muy tranquilo. Llegaba el fin de semana. Teníamos nostalgia y siempre hacíamos cosas diferentes. Íbamos al club.
Estaba mucho más expuesto, porque estaba lejos de casa. Y hasta por eso decidimos embarazarnos. Tener el segundo hijo. Porque había sido promovido. Entonces iba a ganar más. Entonces esta cuestión financiera ya no sería más un problema. Y decidimos tener a mi hija. Quit embarazada. Y estaba de 34 semanas más o menos. Llegó un viernes por la noche. Y a veces llegaba con comida ya. Compraba en el restaurante. Llevaba para cenar juntos. Y siempre era un día especial. Era siempre un día de fiesta. El viernes. Porque papá llegó. Y él conectó su computadora con la televisión para ver, no recuerdo si era Netflix o una película. Conectó su computadora a la televisión. Y cuando conectó su computadora a la televisión, se abrió. Y cuando fue al baño, yo solo vi una conversación con una mujer y un montón de corazoncitos. Ese era el último mensaje. Y cuando abrí ese mensaje, empecé a leer cosas absurdas. Recuerdo que agarré su computadora. Me encerré en el baño para terminar de leer lo que estaba escrito. Él rompió la puerta del baño. Agarró la computadora de mi mano con todo. Dijo que no era nada grave. Que no sé qué. Me pasé mal. Mire, Smey. Necesité ir al hospital. Fue horrible. Fue horrible. Las otras 2 semanas también fueron horribles. Terminé quedándome en casa de mi mamá. También porque mi hija estaba por nacer. Y poco conversamos. Poco en poco todo. Porque yo estaba muy enojada. No quería verlo ni pintado de oro. El día que mi hija iba a nacer, él ya sabía. Entonces fuimos a hacer el ultrasonido que hacíamos todas las semanas del miércoles. Hicimos el ultrasonido a las 7 de la mañana. Y yo ya sabía que mi doctora estaba de guardia en el hospital. Entonces lo acordado siempre era, vas, haces el ultrasonido y vamos al hospital. Me llevas para que yo vea el ultrasonido, mi ginecóloga. Y eso habíamos hecho. Y hasta que llegó un día, 4 de octubre de 2023, que mi ginecóloga dijo, mira, pueden sacar las bolsas del carro porque va a nacer ahora. Va a nacer hoy. Y mi ginecóloga, mi obstetra, sabía por lo que había pasado de la última traición de él. Yo todavía le decía, doctora Marcia, no quiero tener que separarme, pero no quiero vivir más así. Y no tenía opción. Todavía recuerdo que el día del parto, mi ex esposo, cuando mi hija nació, empezó a llorar. Y ella dijo, sí, ahora lloras, ¿no? ¿Cómo? Sí, ¿no? Vas a llorar después de todo lo que me hizo. Pero mi hija nació saludable. Ella fue considerada una bebé pig. Sorprendió a todos. Nació una hermosura con 2.900 gramos. Blanquita. Transparent. Cabello rubio y ojos azules. Cuando la vimos, nos derretimos. Era la realización de un sueño. Siempre soñé con ser mamá de una niña. Entonces estaba Sofía, casada con 2 hijos. Teóricamente mi sueño iba, ¿no? Después, cuando mi mamá fue a pasar unos días conmigo en la otra ciudad, porque justo después que mi hija nació un miércoles, él solo tenía 5 días de permiso por el nacimiento. Entonces se quedó en casa solo hasta el lunes. Y en ese tiempo mi mamá fue para allá a quedarse conmigo. Mi mamá, justo cuando mi hija nació, ya se fue para allá. Y una vez más él había salido con mi hijo para ir al club, y dejó la computadora abierta. Mi hija ni tenía 5 días. Agarré otra traición de él. Porque en ese tiempo mi hija también tuvo ictericia y necesitó quedarse internada. Miento. Eso pasó cuando mi hija ya tenía unos 10 días. Fue al final de la semana siguiente que había nacido. Mi mamá se había quedado en casa durante la semana que él estaba viajando. Y en el fin de semana mi mamá estaba ahí. Que era el fin de semana que iba a volver a su ciudad. Mi ex esposo había ido al club con mi hijo. Y dejó la computadora ahí. Y vi que mientras yo estaba internada con mi hija, llorando porque mi hija tenía ictericia y que podía sufrir cualquier tipo de secuela, él estaba dándole like a fotos de mujeres desnudas. Estaba mandando mensajes a prostitutas. Estaba conversando con otras mujeres. Y ahí mi mundo cayó una vez más. Agarré mis cosas con mi mamá. Lo dejé. Me fui a mi ciudad. Pasé casi 20 días en mi ciudad. No fueron 20 días. Fue una semana, 10 días. Pasé en mi ciudad con mi mamá. Y luego volví a la otra ciudad. Porque mi hijo tampoco podía estar perdiendo clases.
Volví a la otra ciudad. Y lo perdoné una vez más. Lo perdoné una vez más. Y llegó el fin de año. Y mi mamá dijo, Sofía, déjalo de una vez. En vez de que se muden a otra ciudad, porque yo ya tenía las cajas todas listas para mudarme a otra ciudad. Me iba a mudar en febrero de 2024. En vez de que te mudes allá, múdate para acá. Hay un cuarto sobrando aquí en mi casa. Vienes para acá. Te quedas aquí con los niños. Mientras se acomodan, encontramos una escuela para ellos aquí, para tu hijo mayor. Y nos quedamos aquí. Pero dije que no, que iba a insistir una vez más. Porque esta vez tenía que ser diferente. Porque estábamos comprando el apartamento de nuestros sueños. Mi apartamento en la nueva ciudad tenía 4 cuartos. Mi hijo mayor tenía una libertad inimaginable. Entonces podía salir. Tenía un montón de amigos. Vivía rodeado de niños. Era todo lo que soñé para mi hijo. Mi hijo seguía haciendo inglés. Hacía natación. Hacía fútbol. Entonces hacía fútbol en la escuela, que era una cosa que ellos tenían muy en común tanto mi ex esposo como mi hijo. Que era asistir a los juegos. Entonces la vida que mi hijo tenía era la vida que siempre soñé para ellos. Entonces todos los fines de tarde yo iba al frente de mi edificio. Tenía mis amigas. Nos sentábamos. Conversábamos. Pero creo que una cosa que siempre molestó a mi ex esposo es que yo siempre me levantaba y siempre daba una manera de adaptarme a las situaciones. Recuerdo que un poco antes de casarme hacía gimnasio. Porque decía que quería estar muy hermosa para mi boda. Quería entrar en mi vestido. Y en nuestra luna de miel, creo que él fue a notar realmente cuánto mi cuerpo había cambiado. Y cuánto mi cuerpo se había puesto bonito. En ese mismo momento me mandó cancelar el gimnasio. En la luna de miel misma dijo, mira, cuando llegues allá vas a cancelar el gimnasio. No vas a hacer más gimnasio. Entonces él siempre intentó boicotearme de algunas formas de las cosas que me agradaban. Y yo, bueno, entonces voy a cancelar. Luego fui mudándome a la nueva ciudad. Estábamos en adaptación en el apartamento. Nos veíamos todos los días y todo. Tenía manía de... Ya hacía eso en la ciudad anterior también. Salía de noche y volvía solo al día siguiente. De madrugada. Salía a medianoche. Volvía a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4, 5 de la mañana. Y empezó a hacer eso en la nueva ciudad también. Entonces agarraba, salía, me dejaba encerrada con los niños en casa. Pasó que mi hija del medio necesitó ir al hospital porque estaba pasándose mal en una ciudad desconocida. Dijo, no, ve tú. Yo no me voy a levantar de aquí. ¿Quieres llevarla al hospital? Puedes ir. Pero vas tú. Yo no voy a llevar. Yo no voy junto tampoco. Y no iba. Y no hacía las cosas. Y eso fue en febrero. Marzo, abril, mayo estaba viviendo, queriendo o no, un sueño. Mi hijo estaba en una escuela maravillosa que siempre le gustó. Haciendo las actividades que siempre hizo. Viviendo en un condominio muy bonito. Rodeado de amigos. Y cuando empezó a percibir que yo estaba teniendo mucha amistad ahí en el condominio, empezó a boicotearme. Poco tiempo después de que me mudé a la nueva ciudad, mi lavadora se descompuso. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Todos los viernes tenía que agarrar, juntar toda la ropa de la casa que se juntó durante la semana, ponerla en el carro, poner la ropa de los niños e ir a mi ciudad. Pasar el fin de semana para poder lavar la ropa. O en mi casa o en casa de su mamá. Entonces fue así. Hasta hoy. Porque hasta hoy mi lavadora todavía está descompuesta. Y el tiempo, yo siempre iba haciendo eso. Empezó a desaparecer. Desaparecía de madrugada. O empezó a ponerse muy grosero de nuevo. Entonces esa cosa de salir a cenar ya no existía más de nuevo. Esa cosa de decir que yo soy bonita no existía más. Mi vecina de enfrente. Tengo mucho amor por ella. Mucho amor. Y yo fui a conversar con ella. Ella tiene 4 hijos. Y conversando con ella me dijo, Sofía, intenta arreglarte más. Mírate en el espejo. Amari. Cuídate. Porque eres bonita. Eso ayuda en la relación. Te vas a sentir mejor. Intenta agradarle de otras formas. Haz una cena dentro de casa misma para ustedes. Y así fui haciendo. Hasta que hubo un día que su mamá iba a venir a la ciudad y íbamos a salir a cenar.
Y yo usé un vestido que hacía mucho tiempo no usaba. Me puse una faja para sentirme delgada. Hice un montón de maquillaje. Y ese día di mi máximo. Dejé la casa brillando. Dejé a los niños arreglados. Todo listo. Entonces él llegó con su mamá. Solo se cambiaron para salir a cenar. Y yo estaba impecable. Impeccable. Me había arreglado. Hasta que su mamá me miró y dijo, ¿a dónde crees que vas? Dije, ¿cómo? Mi arreglo. Voy a salir con mi esposo a cenar. Y él dijo, sí, mamá, disimula. Ella cree que va a la disco. Cree que es jovencita. Ya ni sabe caminar en tacones. Ese día me sentí como si fuera nada. Que todo lo que estaba haciendo para intentar cambiar mi matrimonio, cambiar la forma en que él me veía, pensando que me iba a elogiar ese día, decir que estaba bonita y todo, se transformó en solo una frustración más. Fuimos, cenamos. Volvimos a casa. Y yo ya estaba muda. Calada. Porque mi relación con su mamá tampoco era de las mejores. Ya peleaba mucho con ella. Poco tiempo después descubrí que estaba embarazada de nuevo. Quedaste embarazada a propósito. De hecho, poco tiempo después empezamos a pelear mucho. Y yo empezaba a hablar de separación. Que no quería seguir viviendo así. No quería ser desvalorizada. Y entra en ese aspecto que volví al año 2019, que fue cuando nos separamos la primera vez. Pero en ese tiempo pasaron diversas otras agresiones. Llegaba en fin, a querer que yo tuviera relaciones con él incluso sin ganas. Llegaron a pasar momentos en que yo estaba nerviosa, enojada con él. Él intentaba hacer las paces conmigo, pero de una manera muy agresiva. Me jalaba así. Me agarraba del cuello. Me presionaba contra la pared. Intentaba besarme a la fuerza. Decía que yo no tenía opción. Que yo era su esposa y que no iba a poder salir de esa relación. Que no iba a desistir de mí. Pasaron diversas cosas así. De ese tipo de agresión. Muchas veces. Muchas. Hasta que una de las últimas veces así, que para mí fue la gota que derramó el vaso, fue que un día mi hijo llegó lastimado a casa. Y yo estaba bañando a mi hija del medio. Él se había raspado la rodilla. La rodilla le estaba sangrando. Cosas de niño. De niño que juega. Estaba sangrando. Mami, me arde, me arde, me arde. Dije, no, hijo, quítate la ropa. Entra aquí. Báñate con tu hermana. Te voy a bañar a los dos. Y hizo así. Yo tenía un cabello más largo. E hizo así. Mamá, y aquí está morado. Nunca vi un chichón tan grande en la cabeza de alguien como vi en su cabeza ese día. Hice así y dije, hijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con tu cabeza? ¡Ay, mami! Me tropecé con el croc, me raspé la rodilla y me golpeé la cabeza contra la pared, contra el muro de la cancha. Dije, Dios mío, tienes que ir al hospital. Necesito ir al hospital. Cuando él vio a este niño, empezó a llamarlo tonto. A decir que tenía problema mental. Que tenía que ir a un psiquiatra. Que se había vuelto tonto. Que acabó con la vida de mi hijo en ese momento. Y mi hijo gritando de llorar. Y lloraba. Y él mandando, cállate. Callie, ¿qué crees que llorar va a resolver? No va a resolver nada. Y dijo, ahora voy a tener que perder mi noche. Voy a tener que llevarte al hospital. Voy a tener que estar horas ahí contigo. Mira lo que me hiciste. Mira lo que hiciste con mi noche. Tú, mira el trabajo que estás dando. Tenías que ser esto y aquello. Dijo un montón de cosas. Y mi hijo se volteó hacia mí y dijo, mamá, no dejes que él me lleve al hospital. Mamá, llévame tú al hospital. No quiero que él me lleve al hospital. Está enojado conmigo. Me va a pegar. No quiero que él me lleve al hospital. Yo nunca pude discutir. Nunca pude pelear de frente. Entonces muchas veces él peleaba y decía que yo era tonta. Decía cosas, y yo no retrucaba. No respondía. No discutía junto. Entonces él peleaba medio solo. Y ese día yo, con la voz temblorosa porque estaba aterrorizada con todo lo que estaba pasando, dije, mira, déjame llevarlo al hospital. Voy con él. Está muy asustado. Déjame llevarlo. Me dijo, no. Tú eres otra floja. En vez de estar ahí cuidando a tu hijo,
Estás aquí bañando a la otra. Se refería a mi hija del medio. Tienes que arreglártelas. No quisiste ser mamá, entonces arréglate. Respire Hondo. Dije. No, déjame llevarlo, porque no me voy a quedar con esta niña. ¿Crees que me voy a quedar con ella? No. Yo no me voy a quedar con ella. Voy con él al hospital y me voy a quedar ahí seguramente, porque no hay otra cosa que hacer. Que no sé qué. Y al final fue al hospital con mi hijo mayor. Llegaron ese día bien tarde. Era alrededor de las 2 de la mañana cuando llegaron. Y yo me quedé esperando. Y ese día había decidido que realmente tenía que separarme. Porque mi hijo, y yo, estábamos siendo torturados. Y ahí entendí todo el abuso que sufrí durante años. Fue en ese momento que entendí que ahí ya no era mi lugar. Y que él no iba a cambiar. Y que solo yo estaba cumpliendo con la promesa de nunca tirar, siempre arreglar. Porque todo momento solo yo estaba arreglando. Solo yo tenía que desdoblarme para poder mantener la relación viva. Eso pasó poco tiempo después. Ya veníamos hablando de separación. Pero yo tenía miedo de simplemente salir de casa. Y hasta porque no podía simplemente salir. Estaba en otra ciudad. Mi hijo estaba en medio del año escolar. No podía simplemente abandonar todo. Agarrar mis cosas, ponerlas debajo del brazo y decir, adiós. Tenía que ser algo estudiado. Algo conversado para que los niños no sufrieran. Mi objetivo siempre fue que mis hijos no sufrieran esta separación. Tanto que el cumpleaños de mi hija del medio era el 4 de octubre. Su fiesta estaba marcada para el 5 de octubre. Pero estábamos peleando muchísimo. Mucho. Muchas peleas. Muchas discusiones. Nada estaba bien. ¿Por qué? Porque empecé a posicionarme. Empecé a retrucar. Empecé a mandarlo a decir, no. Tienes que ayudarme con los niños. Tienes que ayudarme a hacer. Tienes que recoger tu ropa. Tienes que lavar un plato. Tienes que ayudar. No tengo que hacer las cosas sola. Empecé a presionar de la lavadora. Que no quería tener que estar viniendo a lavar ropa. Entonces ve a lavar la ropa. Porque cuando yo venía, él quería que estuviéramos separados. Porque como yo tampoco soportaba a su mamá, él no quería estar cerca de la mía. Porque que si uno no puede, el otro. Como los gastos de la boda. Si yo invité 100 personas, su mamá se empeñó que ella tenía que invitar 100 personas también. Y no importa si mi familia es mucho más grande que la de él. No. Si yo invité 100, ella va a dar una manera de invitar 100 personas. Y eso generó siempre muchas peleas dentro de mi relación. Y las peleas empezaron también porque empecé a posicionarme con relación a su mamá. Porque su mamá decidía darle desayuno a mi hijo. Le daba acai con leche condensada, con gomitas, con cereza, con Nutella. Todo eso a las 8 de la mañana. Ese era el desayuno de mi hijo cuando estaba en casa de la otra abuela. Y eso me dejaba furiosa. Porque mientras todo yo lo controlaba, todo era balanceado. El fin de semana que se empeñaban que mi hijo no podía ver a mi mamá, comían. Le daban eso a mi hijo para comer. Y eso me dejaba enojada. Muy enojada. Y él nunca negaba. No era él quien se quedaba con mi hijo. Era su mamá. ¿Y yo? Entonces era, yo estoy ahí. ¿Por qué no puedo quedarme con mi hijo? Su mamá tiene que quedarse con mi hijo. Estoy ahí. Te jalo conmigo. No. No va a quedarse contigo. No. No va a quedarse contigo. Era todo así. Y yo, para no crear más pelea, muchas veces terminaba aceptando. Pero iba a casa de su mamá. Me quedaba ahí junto también. Hasta que al final descubrí que estaba embarazada de mi tercera hija. Estaba embarazada, separándome en una relación muy complicada, sin saber bien cómo iba a salir de esa situación, viviendo en otra ciudad. Hasta que empezó, que pasó, 2 factores así que fueron cruciales además del hecho del accidente de mi hijo cuando se raspó. Pasaron otras 2 situaciones, 3 situaciones en verdad, que para mí fueron solo la comprobación de que tenía que salir de esa relación. La primera de ellas fue cuando comenté que le contamos a su mamá que estaba embarazada de nuevo por tercera vez. Y ella en la cocina se volteó hacia mí y me dijo, «Quedaste embarazada a propósito. Estás queriendo darle el golpe del niño a mi hijo. Solo quieres el dinero de mi hijo.
y que yo era interesada. Y dijo un montón de cosas en ese sentido. La miré y dije, ¿qué estás diciendo? Seguro que quedé embarazada sola, ¿no? Hice una hija sola, ¿no? Cuando mi ex esposo bajó, ella lo abrazó. Ay, hijito, qué orgullosa está mamá de ti. Qué bueno que tu familia está grande. ¿Sabías que el sueño de tu papá era tener 3 hijos? Porque cuando tu papá falleció, estábamos intentando embarazarnos de nuevo. Miré esa escena y dije, no, no hizo eso. Yo soy interesada y él es perfecto. No es posible. Pero estaba desesperada porque no quería estar embarazada en ese momento. Porque quería separarme. Estaba separándome. ¿Y cómo iba a separarme embarazada de un tercer niño? Mi hija del medio tenía 8 meses cuando descubrí que estaba embarazada de nuevo. Entonces fue todo muy rápido. Muy rápido. Cuando descubrí que estaba embarazada de mi tercer embarazo, solo sabía llorar. Solo sabía llorar. Pero aún así, en nuestras conversaciones, él siempre intentando volver. Siempre. Al principio ya estaba durmiendo en un cuarto. Él ya estaba durmiendo en otro. Allá en la nueva ciudad. Ya estaba quedándose más en casa de su mamá el fin de semana. Yo ya me quedaba más con mi mamá. Pero todo momento él quería volver. Hasta que hubo un día también en el medio del camino que llegué a la ciudad. Fue más un fin de semana siguiente. Creo que cuando contamos que estaba embarazada, él desapareció un domingo con mi hijo. Llamé a su celular. Llamé al celular de su padrastro. Llamé a su mamá. Y nadie sabía de ellos. Nadie sabía. Hasta que dieron las 9 de la noche. Yo empecé a llamar a casa de su mamá. Y ella decía, llegó sí. Está aquí. Ya te llama. Y colgaba. Después de un tiempo llamaba de nuevo. Entonces llegó. Está tomando baño. Ya te llama. Está bien. Entonces colgaba. Llamaba de nuevo. Entonces terminó de cenar. Necesito hablar con él. Necesito hablar con él. Necesito saber de mañana cómo vamos a hacer. Porque como teníamos 2 carros, él tenía el carro de la empresa y teníamos nuestro carro, él salía temprano. Llevaba a mi hijo mayor a la escuela en la nueva ciudad. Entonces dormíamos en mi ciudad de domingo para lunes. El lunes se levantaba temprano. Llevaba a mi hijo más a la escuela. Ya trabajaba. Y yo iba más o menos a la hora del almuerzo. Que iba a la nueva ciudad. Recogía a mi hijo en la escuela. E iba a casa. Y generalmente ya llevaba el almuerzo que mi mamá ya había hecho o su mamá ya había hecho. Entonces llegaba a almorzar en la nueva ciudad. Y necesitaba conversar con él. Porque después de todo él tenía los 2 carros. Necesitaba venir, necesitaba agarrar el otro carro para poder irnos. Organizar las cosas bien. Y ella colgó el teléfono de nuevo. Entonces ya era la 3ª o 4ª vez que estaba llamando. Hasta que se volteó y dijo, está cenando. Ya te llama. Y la última vez, se fue a dormir. Dije, no, esta mujer me está mintiendo. ¿Cómo es posible? La esposa está llamando. Está queriendo hablar con el esposo. Él no va a atender. ¿Dónde está su teléfono? ¿Dónde está todo? Y vi y dije, ¿sabes qué? Me voy para allá. Agarré un Uber. Porque estaba sin carro. Agarré un Uber. Me fui a su casa. Cuando llegué ahí, esta mujer empezó a filmarme. Empezó a filmarme. Mira esta loca. Está invadiendo mi casa. Solo quiere perturbar a mi hijo. Vino con esta pelea. Mira cómo es. Y yo, oí, ¿qué estás armando? ¿Qué pelea? Vine a hablar con mi esposo. Estoy casada con él. Loca eres tú que me estás filmando. Porque ya estaba tan cansada que yo respondía. Fueron muchos años callada. Entonces empecé a responder. Cuando llegué al cuarto, estaba borracho, tirado, durmiendo, inmundo, apestoso, desnudo, con el cabello todo despeinado. Ya despertó mandando solo groserías. Solo groserías. Dijo que había perdido la llave del carro, que no sabía dónde estaba la llave, y que no me iba a dar el carro de nada, que me las arreglara. Y yo ya estaba embarazada. Ella agarró, me filmó un montón. Él le mandó parar. Fue el mayor griterío. La mayor pelea. Bajamos.
Discutimos. Le dije que no estaba bien, que necesitaba darme la llave del carro, que necesitaba ir a la nueva ciudad, que necesitaba llevar las cosas a la nueva ciudad. Eso fue en la semana anterior. Entonces en una semana mi hijo se lastimó. En la semana siguiente fuimos a arreglar allá la chácara donde iba a ser el cumpleaños de mi hija de 1 año. Y ese día tuve una hemorragia. Tuve una hemorragia muy fuerte. Estábamos en el centro comercial. La suerte era que estaba de ropa oscura. Y tuve una hemorragia que empezó a bajarme así por la pierna. Y estaba habiendo un evento de cerveza artesanal, Día del Tocino, algo así en el centro comercial. Y habíamos ido. Y tuve esta hemorragia. Tuve una hemorragia muy fuerte. Recuerdo que me volteé hacia él y dije, mira, estoy sangrando. Lorando, creo que perdí a nuestro bebé. Perdí al bebé. Y nadie quiere perder un hijo. Ya no podía imaginar mi vida sin ese niño. Y yo llorando mucho. Y toda ensangrentada. Me empujó y dijo, para, loca. Si perdiste a este niño, ya perdiste. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene si perdiste? No hay nada que pueda hacer. Y ahora tengo hambre. Si quieres ir al hospital, espera que voy a comer y después te llevo. Y fui, encontré a mi mamá. Que mi mamá estaba conmigo ese día. Fuimos poniendo las cosas en el carro. Llegó. Yo fui a la cafetería. Dije, señor, ¿podría agilizar el almuerzo de mi esposo? Él tiene hambre. Necesito irme porque no me estoy sintiendo bien. Dijo, no, señora, quédese tranquila. Porque el señor vio lo que había pasado. El mesero había visto. Dijo, no, quédese tranquila. Ya está quedando listo. Mire, está aquí. Le dio el almuerzo. En eso ya estaba yendo al carro. Él se sentó en el asiento del carro adelante. Mi mamá y yo pusimos el carrito de mi hija en el carro. Pusimos a los niños en el carro, en la sillita. Entré al carro. Yo fui manejando todavía. Y estaba yendo hacia la casa de su mamá. Porque iba a dejar a los niños y a él en casa de su mamá. Y yo iba a ir al hospital con mi mamá. Dijo, no, no vas a llevar a tu mamá. No, no me vas a llevar. Voy contigo al hospital. Puedes llevar a tu mamá con los niños. Ella se va a quedar con los niños. Y así se hizo. Dejé a mi mamá en casa de ella con los niños. Y fui manejando al hospital. Llegué al hospital. Él estaba alterado. Estaba borracho. Se volteaba y decía, sí, doctor, explíquele que si hubiera perdido al bebé, no hay nada que hubiera hecho. No son 10 o 20 minutos que hubieran salvado la vida del niño. Y yo respirando hondo. Llorando. Porque quería que mi hijo estuviera bien. Quería que el niño estuviera bien. Y empecé a llorar. Y fui atendida. Dijo, espera en el cuarto de al lado. Te voy a mandar al ultrasonido. Pero tienes que esperar. Está bien. Se volteó y dijo, necesito fumar. Necesito fumar. Necesito fumar. Voy a fumar. Voy a fumar. Ya vuelvo. Voy a fumar. Voy a fumar. Y desapareció. Me dejó sola en el hospital. Y empecé a llamarlo. A mandar mensaje. Mira, estoy subiendo al. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no sé qué. ¿Dónde estás? No atendía. No me respondía. Había desaparecido. Fui sola. Fui al ultrasonido sola. Descubrí que estaba todo bien con el bebé. Descubrí que el bebé estaba saludable. Que probablemente había sido por algún tipo de retención, de alguna menstruación, algo así. Y que estaba todo bien. Que no había señal de hemorragia, rompimiento, ni nada. Y salí del hospital. Y empecé a llamarlo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mira, ya me liberaron. Me dieron de alta. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tardó casi 1 hora. Apareció en el hospital para recogerme. Fue. Mi recogio. Lo dejé en casa de su mamá. Me fui a casa de mi mamá. Dormí. Al día siguiente volví a la nueva ciudad. Normal. Seguimos durmiendo separados. Ese fin de semana fue que pasó la situación de su mamá filmándome. Y justo después de que hizo todo ese show, bajamos.
Seguimos discutiendo en la parte de abajo de la casa. Y dijo, mira, creo que es mejor que te vayas. Vi, llama a un Uber. Vi, quiero que te vayas. No te quiero aquí. Y me puso fuera del condominio. Literalmente fuera. La casa de su mamá es la primera al lado de la portería. Me mandó esperar fuera de la portería del condominio. Porque no me quería dentro del condominio. Respire Hondo. Fui fuera del condominio. Me senté en la banqueta. Y empecé a intentar llamar un Uber. Y cuando estaba llamando un Uber, adivina quién pasa corriendo con el carro. Él. Pasó. Intent llamarlo. Decirle, ¿a dónde vas? No me atendió. No intenté más. Agar. Me fui a casa de mi mamá. Al día siguiente llamé a su mamá. Dije, ¿y? Mandé un mensaje. Me respondió. Dijo, mira, el carro está aquí. Ese día no había ido a trabajar el lunes. Mi hijo no había ido a la escuela. Y estaba tirado en la cama todavía. Eso era a las 10 de la mañana, 11 horas. Que teóricamente es la hora que necesitaría salir de mi ciudad para llegar a la nueva ciudad para recoger a mi hijo en la escuela. Agarré mis cosas. Me quedé en mi ciudad un poco más porque ya sabía que mi hijo no iría a la escuela. Agarré a mi hijo. Agarré mis cosas que estaban en su casa. Más o menos. Y entré al carro. Vine a casa de mi mamá. Me quedé en casa de mi mamá. Almorcé aquí. Salí por la tarde. Llegué a la nueva ciudad. Él llegó alrededor de las 6 a casa. Yo muda. Calada. ¿Por qué? ¿Qué iba a hacer? Yo seguía atrapada con la situación de no saber cómo salir de la relación. Por la escuela de mi hijo. Cómo salir de la relación de una manera en la cual él tampoco se exaltara tanto. Recuerdo que esa noche mi hijo se había ido a dormir. Me fui a bañar. Cerré la puerta del baño por suerte. Y él intentó entrar al baño de cualquier forma. Y decía, necesitas satisfacerme. Eres mi esposa. Estás casada conmigo. Necesitas satisfacerme. No puedes huir más de mí. Si no lo hago contigo, ¿con quién lo voy a hacer? ¿Con quién lo voy a hacer? Me estás obligando a ir a la calle a buscar esto. Y no respondí. Me quedé media hora sentada en el piso del baño llorando ese día. Porque era demasiado para mí. Era demasiado. El intento de asesinato. El 10 de octubre recibí un mensaje alrededor de las 10 de la mañana. De un amigo de él diciendo que él estaba coqueteándole a su novia. Diciendo que mi ex esposo estaba coqueteándole a su novia. Para mí aquello solo fue la confirmación de que necesitaba salir de casa ese día. Por suerte, una tía me había mandado dinero que no le había contado a nadie. Porque todo el dinero que tenía, él me lo quitaba. Y tampoco me daba dinero. Ni siquiera para cargar gasolina al carro. Yo tenía que ir hasta la gasolinera. Llenar el tanque. Llamarlo. Decirle, mira, fue tanto. Y él me mandaba el pago exacto del monto de la bomba para pagar al despachador. Y a veces ya llegó a tener que estar una hora esperando que pudiera responderme. Porque como trabajaba en fincas, atendiendo a agricultores, a veces no había señal en las fincas. Entonces ya pasó que tuve que quedarme en la gasolinera con los 2 niños más de una hora para poder cargar gasolina al carro. Y me separé. Ese día decidí salir de casa. Mandé mensaje diciéndole que no aguantaba más. Que para mí era el punto final. Y que no iba a perdonar más. Mandé los pantallazos de los mensajes que había recibido. Mandé para él. Agarré mis cosas. Vine a mi ciudad. Alrededor de las 8 de la noche ese día me mandó un mensaje preguntando dónde estaba. Que había llegado a casa. Dije, mira, en casa de mi mamá. Que mi abogada ya me había aconsejado responder dónde estaba porque podía dar algún problema. Respondí que estaba en casa de mi mamá. No me respondió más. Al día siguiente me cuestionó, ¿vas a ir a la escuela? Porque salí de casa un jueves. El viernes eventualmente mi hijo no iría a la escuela. Y la semana siguiente era la semana del receso. Que es esa semana en octubre que no hay clases. Entonces para mí fue la excusa perfecta para poder salir de casa. Entonces tenía dinero. Estaba con el carro. Estaba con mi hijo. Y tenía una semana ahí para pensar cómo iba a hacer con la vuelta a clases de él. Al día siguiente, todos los viernes mi mamá tiene una acción social donde distribuye comida para personas sin hogar.
Entonces él sabía dónde estaba yo con los niños. Y fue hasta ahí. La suerte es que el portón estaba cerrado con llave. Porque me llamó queriendo llevarse a mi hijo. Que iba a llevar a mi hijo de cualquier manera. Que iba a llevar. Que iba a llevar. Dije que no. Que no iba a llevar. Que no iba a recoger a mi hijo. Que no iba a ir a ninguna finca con mi hijo. Porque quería llevar a mi hijo a la finca. Pero la finca queda a 12 horas de aquí. No iba a llevar. No iba. Aún más viendo que era semana de receso. ¿Qué podía hacer con mi hijo? Y solo tuve certeza de que estaba tomando la actitud correcta porque intentó romper el portón. No contento, cortó las llantas del carro. Ponchó las llantas del carro. En eso empecé a llamar a la policía. La policía llegó. No logró arrestarlo. Me llevó a la delegación. Dejó a los niños con mi mamá ahí donde estábamos. Y cuando estaba en la delegación, él volvió porque había llamado al seguro. Iba a llevarse el carro. Eso porque estaba la maleta de mis hijos. Había sillitas. Había carrito. Había todo. Estaba dentro del carro. Y él quería llevárselo. La policía llegó ahí en el momento. Lo arrestaron en flagrancia. Y se quedó preso ese día. Y se quedó preso. Fue liberado al día siguiente. En eso ya no tuve más contacto con él. Eso pasó el viernes para sábado. El domingo siguiente fue el cumpleaños de 7 años de mi hijo mayor. El domingo celebré con mi familia en casa de mi abuela, cantándole las mañanitas. Porque cancelamos toda la fiesta que mi hijo iba a tener. Mi hijo ya tenía la fiesta entera montada. Por la separación tuve que cancelar todo. Pero para que no pasara desapercibido, había decidido con mi mamá que el 21 de octubre llevaría a mi hijo de vuelta a la nueva ciudad. Porque necesitaba llevarlo a la escuela. Y ya necesitaba contarle a la escuela qué estaba pasando. Entonces iba a aprovechar el lunes para resolver todo. Que iba a resolver la cuestión de la escuela. De cómo haría con las faltas de mi hijo por el hecho de que nos habíamos mudado a mi ciudad. Para avisar que tenía orden de restricción. Para avisar que tenía custodia unilateral de los niños. Entonces que él no podría recoger a los niños de la escuela. Para informar todo bien a la escuela y ver cómo podíamos hacer. Entonces salí de casa el jueves. El sábado fui a la nueva ciudad. Pregunté a mis vecinos. Pregunté al conserje y todo. Que el conserje vivía en mi edificio. Si él estaba frecuentando el apartamento o no. ¿Cómo estaba? Si alguien lo había visto. Todos diciendo que no. Que nadie lo había visto y todo. Entonces decidí ir a la nueva ciudad el sábado rapidito para buscar algunas ropas de los niños. Buscar algunas cosas. Y volver a mi ciudad. Pero me vino una cosa para agarrar algunos cuchillos que teníamos en casa. Que ganamos en una promoción que hubo del supermercado. Que eran cuchillos muy afilados. Cuchillos muy nuevos. Entonces me vino en la imagen agarrarlos. Y los agarré. Entonces agarré algunas ropas de los niños. Y media docena de cuchillos. Cuchillo grande. Media docena de cuchillos. Todavía mi primo había ido conmigo y dijo, ¿para qué vas a llevar esos cuchillos? Dije, porque están aquí. Son buenos. Los voy a llevar. Y llevé los cuchillos. El lunes fui a la nueva ciudad a resolver las cosas. La coordinadora todavía dijo, no, Sofía, ve a tu casa. Agarra lo que falta con calma mientras tu hijo está aquí celebrando su cumpleaños con sus amigos. Y así lo hice. Pero cuando llegué al apartamento, el apartamento estaba todo revuelto. Había roto un montón de piezas de decoración. Había reagarrado todo. Las ropas de mis hijos que estaban ahí. Había agarrado las ropitas de recién nacido de mi hija del medio. Hizo un desorden en el apartamento. ¿En eso qué hice? Entré en contacto con mi abogada. Mi abogada dijo, Sofía, necesitamos la imagen de él saliendo con las bolsas para probar que sacó las cosas del apartamento que quieres de vuelta. En eso mi mamá se quedó en el apartamento con mi hija. Y yo subí para hablar con el portero que estaba limpiando la piscina. Entonces quedaba más o menos así, la portería aquí, la piscina aquí, y donde yo estoy sería el final de la calle donde quedaba mi edificio. Y llegué ahí. Fui a hablar con Wagner. Nos sentamos. Empezamos a mirar en las cámaras a qué horas había ido. A qué horas había entrado y todo. Y entramos. Vimos ahí en las cámaras. Mi mamá me llamó y dijo, Sofía,
ven a casa que tenemos que ir a llevar el pastel para cantar las mañanitas. Que era alrededor de las 10:30 el lunch de mi hijo. Querían cantarle las mañanitas. Y el pastel estaba conmigo porque iba a hacer una cobertura para el pastel. Porque hasta entonces no iba a hacer. Pero como la directora dijo, no, ve allá. Hazlo con calma. Puedes hacer y traes que no sé qué. Dije, no, está bien entonces. Entonces voy a hacer allá en el apartamento que tengo más estructura y lo traigo. Y eso fue lo que fui a hacer. Cuando llegué, que estacioné el carro, que estaba yendo a agarrar el pastel en la cajuela del carro, lo vi bajando con el carro. Con todo, en eso ya cerré la puerta del carro de golpe. Y empecé a gritarle a mi mamá, «Mamá, corre». Él llegó. «Cor». Fue el tiempo de encerrarnos en el baño. Él entró al apartamento. Cuando entró al apartamento, Wagner, el portero, ya me estaba llamando. «Sofía, fulano está aquí. Está aquí». Dije, «Lo sé, Wagner. Corre y ayúdame». «¡Socorro!». Ya estaba pidiendo socorro. No pasó ni un minuto. No pasó nada. Llegué al apartamento. Nos encerramos en el baño. Cuando fue a ver, le dio una patada a la puerta. 2 patadas a la puerta. Cuando fui a ver, ya tenía el cuchillo aquí. Ya tenía un cuchillo. En eso solo le dije, para, por el amor de Dios, para. La bebé está aquí. Nuestra hija está aquí. Ella está aquí. Para. En eso cuando él hacía fuerza hacia abajo, mi mamá hacía fuerza hacia arriba. Él hacía fuerza hacia abajo. Mi mamá hacía fuerza hacia arriba. Mi mamá encerró a mi hija en la regadera. Porque fuimos dentro de la regadera. Mi mamá empujó. Porque estábamos dentro de un baño muy pequeño. Mi mamá empujó. Me caí de espaldas al piso. Y él estaba montado encima de mí. Y en eso me descargando varios golpes. Y mi mamá en su espalda agarraba el cuchillo hacia atrás. Pero aún así fui golpeada más de 20 veces. Hasta que fue el tiempo de que llegara el portero. Primero llegó María, que es la señora de limpieza del edificio. Ella ya me había visto gritándole a mi mamá antes de que todo pasara. Ya me había visto gritándole a mi mamá que corriera. Que él había llegado. Ella corrió junto con él. Entonces cuando María llegó, yo ya estaba tirada en el piso. Él estaba intentando clavar el cuchillo. Hubo un momento en que el cuchillo cayó así al lado, que agarré la hoja del cuchillo para intentar sacar el cuchillo de su mano, porque había mucha sangre. Entonces el cuchillo estaba resbalándose. Saqué el cuchillo de su mano, y él jaló el cuchillo, tanto que tengo un corte muy profundo así en la mano, que me dieron varios puntos por agarrar el cuchillo. Wagner llegó. Lo sacó de encima de mí. Hizo soltar el cuchillo. María agarró el cuchillo. Agarró a mi hija. Escondió el cuchillo. Y llevó a mi hija para otro lado. En eso ya estaba tirada en el piso. Porque tuve puntos en la cabeza. Tuve puntos aquí. Tuve más de 60 puntos aquí. Tuve perforación en el pulmón. Tuve puñaladas aquí en la espalda. Este brazo aquí perdí parte del movimiento de él. No siento aquí. Y fuera de que no lo doblo bien. Entonces los médicos no saben cómo no morí con esta puñalada que me dieron aquí en la muñeca. Porque atravesó prácticamente mi muñeca. Y pasó así por milímetros de mi arteria. Tanto que tuve el rompimiento del tendón radial aquí y aquí. Esta parte entera necesitó ser remendada. Agar. Fui socorrida. Fui llevada al hospital. Cuando estaba en el hospital, él ya había sido arrestado. Y mi mayor preocupación era con mi gestación. Si había perdido a mi bebé o no. Porque hasta entonces ya sabía que era otra niña que estaba esperando. Fui socorrida. Fue descubierto que mi hija también había recibido una puñalada del papá en la pierna. Mi hija también necesitó ser suturada. Mi mamá recibió una puñalada en la espalda. Mi mamá recibió más de 4 puntos en la espalda. Y fui suturada. Y necesité ser suturada prácticamente sin anestesia. Porque hasta entonces estaba embarazada. Y la anestesia podía hacerle daño al bebé. Entonces no podía tomar anestesia. Recibí más de 120 puntos sin anestesia. Sin ningún tipo de anestesia. Y recuerdo que antes de ser suturada, que estaba ahí esperando.
Ya había terminado de ser suturada. Estaba ahí esperando. Y estaba en observación. Recuerdo que me volteé hacia la enfermera y dije, miren, ¿tienen psicóloga de guardia? Necesito hablar con la psicóloga. Necesito hablar con la psicóloga. Necesito hablar. Y fue ahí que la psicóloga llegó. Dijo, hola, Sofía. Me enteré de tu caso. ¿En qué puedo ayudarte? Y yo así, ¿cómo le voy a contar a mi hijo lo que hizo su papá? ¿Cómo le cuento a mi hijo? Mi mayor preocupación eran mis hijos. Mi hija del medio ya sabía que estaba bien, porque estaba ahí en el hospital. La había visto ya varias veces. Pero mi hijo no sabía. No sabía quién lo había recogido en la escuela. No sabía dónde estaba. No sabía qué le habían dicho. Solo sabía que iba a necesitar encontrarme con él. E iba a necesitar contarle lo que su papá había hecho. Pero ¿cómo contar? ¿Cómo contarle a un niño lo que hizo su papá? Entonces, por mucho tiempo. Entonces fue ahí que descubrieron, sospecharon del neumotórax. Tuve la perforación. Entonces me llevaron a hacerla. Olvidé el nombre del examen. La resonancia. Me llevaron a hacer ultrasonido. Vieron que mi hija estaba bien. Que tuve un desprendimiento muy grande de placenta. Pero que estaba bien. Que estaba de 10 semanas de gestación. Entonces estaba muy al principio. Y vieron que mi hija estaba bien. E hicieron la resonancia. Y vieron el neumotórax. Vieron que me había perforado el pulmón. Me quedé 4 días en terapia intensiva. Esos 4 días no vi a mis hijos. Y me volteé hacia el hospital. Y dije, necesitan dejarme salir. No aguanto más quedarme aquí. Necesito ver a mis hijos. Porque quien ya estuvo en terapia intensiva sabe. No hay visitas. No hay nada. Son solo 4 paredes. ¿Y tú? Tenía miedo de que él apareciera. No dormí de noche porque tenía miedo de que él apareciera. Me iba a matar. Me iba a matar. Él quería matarme. Es difícil hablar de esto. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? Yo solo quería separarme. Él podía tener su vida. Podía quedarse con quien quisiera. Ya no tenía que traicionarme más. Él podía tener su vida. Pero no. Lo más absurdo es que ahora el mes que viene va a ser un año. Un año que esto pasó. Ahora esta semana el mes que viene hace un año. Un año que me separé. Un año que casi morí por la mano de la persona que juró amarme. Cuidarme. Protegerme. Y cada vez que hablo para pensar en todo lo que pude vivir y sobrevivir, me pongo muy feliz. Porque sé lo mucho que no fue fácil. Lo mucho que no es fácil. Y después de todo eso, tuve que esperar 4 semanas para poder operar mi brazo. Primero que mi médico necesitó operarme a ciegas, porque no quería exponerme a más radiación haciendo una radiografía para saber el nivel de lesión. Entonces cuando abrió mi brazo, vio la cantidad de daño que fue hecho. Y aún así tuve que poner a mi hija en riesgo una vez más. Porque hacer una cirugía de ese nivel es un riesgo muy grande. Pero fui muy acogida. Muy acogida. Mi médico, mi ortopedista, fue sensacional. Mi ginecóloga acompañó mi cirugía entera del brazo solo para ver si mi hija estaba bien. Porque mi hija era importante para ella. Pasé por la cirugía. Pasé por la recuperación. Poco tiempo después, seguí el embarazo. Un embarazo que, queriendo o no, emocionalmente fue muy complicado. Sin ningún tipo de apoyo de la familia de él. La abuela nunca preguntó. La tía nunca preguntó de mis hijos. Nunca preguntó de mí. Su mamá nunca me mandó un mensaje para saber cómo estaba. Con lo que el hijo de ella había hecho conmigo. El nacimiento. Poco tiempo después solicité que pagara una vacuna contra la bronquiolitis. Porque ya estábamos sospechando que mi tercera hija nacería con bebé pig. Con restricción de crecimiento. Porque no estaba creciendo. Solicite. No fui aceptada. No. No pagó la vacuna. Eso fue una de las cosas. Después solicité que pagaran el corticoide que necesitaba tomar para poder ayudar a madurar los pulmones de ella. Tampoco fui aceptada. Tampoco fui escuchada. Necesitaba ayuda a principio de año para matricular a mis hijos en la escuela. Me mandó buscar mis derechos en la justicia. Entonces todo lo que pedía era, ve a buscar tu derecho. Ve a buscar tu derecho en la justicia. Ah, ¿qué? Ve a buscar. Llevo un año buscando.
Un año intentando tener atención. Un año intentando tener cualquier tipo de apoyo financiero de ellos. Mi hija nació de 37 semanas con 2.46 kilos. Muy chiquitita. Nació con baja temperatura. Necesitó quedarse unos minutitos en la incubadora. Pero Dios actúa de maneras tan maravillosas. Porque creo que si ella hubiera ido conmigo al cuarto de recuperación, creo que mi mamá hubiera tenido un ataque. Tuve hemorragia uterina justo después del parto. Entonces una vez más me vi perdiendo mucha sangre. Mucha sangre. Pero esta vez no estaba sintiendo nada. Los médicos apretaban mi barriga. Salían coágulos y coágulos. Parecía que habían conectado una manguera de tanta sangre que salía. En eso, cuando me di cuenta, tenía a mi doctora. Tenía a la doctora de guardia. Y 3 enfermeras encima de mí. Y lo único que logré decir: Dios, no puedo morir. No puedo morir ahora. Tengo 3 hijos. Mi hija acaba de nacer. No puedo morir. No puedo. No puedo. Necesito vivir. Y con la gracia de Dios sobreviví. Tuve las 2 cosas que más matan a mujeres en el posparto. Tuve la hemorragia uterina el miércoles. Y el lunes fui internada con eclampsia tardía. En el medio del camino solicité. Mi hija nació un miércoles. El viernes era feriado. El jueves mi abogada entró en contacto con su abogado para poder registrar a mi hija. Para que pudiera entrar al seguro médico. Porque como había nacido con bajo peso, estaban sospechando que podría tener algún problema respiratorio. Precauciones relacionadas a un bebé prematuro. Entonces necesitaba incluirla rápido en el plan de salud. El viernes el abogado dijo que iba a conversar con el papá para registrarla y todo. Nada fue hecho. El lunes tenía consulta de regreso con mi obstetra. Percibió que mi presión estaba muy alta. Muy alta. Dijo: mira, pasas a la farmacia. Compras esta medicina aquí y la tomas. En 2 horas quiero que me vuelvas a medir tu presión. Si continúa alta, tienes que tomar otra. Y así fui. Lo hice. Pero el mismo lunes mi hija tenía consulta con el pediatra por el peso. Y necesitaba llevarla a hacer examen de sangre por la ictericia. Por el hecho de que había nacido muy chiquitita. Entonces tenía mayor riesgo de que tuviera ictericia. Entonces agarré. Vi que mi presión estaba muy alta. Pero en eso necesitaba llevar a mi hija a hacer los exámenes de sangre. La llevé. Llevé a mi hija. Hizo el examen de sangre. Llamé a mi tío. Mi tío me llevó directo al hospital. Eso era a las 6 de la tarde. En ese tiempo todavía, el hospital donde había sacado la sangre de ella, la clínica me llamó diciendo que habían coagulado la sangre de mi hija. Una bebita de 2 kilos. ¿Cómo van a estar picando a la niña? ¿Cómo? Aquello para mí fue absurdo. Y yo intentando hablar a la prisión para intentar registrarla. Y estaba internada. Fui a recibir la noticia a las 9 de la noche de que necesitaba quedarme internada por al menos 24 horas. Porque estaba con eclampsia tardía. Y estaban con el temor de que convulsionara. Entonces necesitaba hacer un tratamiento que se llama sulfatar. Necesitaba sulfatar 24 horas para mejorar. En eso agarré. Me quedé en el hospital internada 24 horas. Mi hija más chica se quedó conmigo en el hospital para poder amamantarla. Mi quid. Pasé por eso. Pero no me liberaron con 24 horas porque todavía no estaba bien. Entonces terminé quedándome hasta el viernes. Interné el lunes. Solo fui a salir del hospital el viernes. Y el viernes mismo entré en contacto con la prisión porque no me devolvían la llamada. Logré hablar el lunes. Logré registrar a mi hija. Mi hija tenía 15 días cuando logré. No porque me ayudaron. Porque tuve que ir detrás. La registré bien. Me quedé en el hospital. Entonces estaba bien. No. Ahora estoy en la justicia luchando por mis derechos. Luchando por los derechos de mis hijos. Luchando para lograr tener un poco más de dignidad. Y eso es lo que vivo hoy. ¿Cómo estás hoy? Sigo en tratamiento psicológico. En tratamiento psiquiátrico. Con mucha ayuda. Tengo muchas personas a mi lado que luchan junto conmigo. Mi hijo mayor todavía sufre mucho por lo que hizo su papá. Nunca transformé a mi ex esposo en un monstruo para mi hijo. Porque no quiero que mi hijo cargue ese peso. Mi hija del medio es un amor. Mi hija más chica también es una princesa. Si estoy viva hoy es por ellos. Es sin duda por ellos. Por ahora todavía vivo con mi mamá.
porque estoy intentando reestructurarme, pero sigo muy fuerte, buscando tener mucha fuerza para continuar viviendo. Porque si tuve esta chance de continuar viviendo, es porque algún motivo hay. Y quiero pasar esto a otras mujeres, para que no pasen por lo que yo pasé. Que usen de ejemplo a mí y tantos otros testimonios que hay, para que logren identificar y salirse de esas relaciones. Hoy él sigue preso. Él sigue preso. Y si Dios quiere, va a quedarse muchos años preso. Y va a responder por el crimen de 3 intentos de feminicidio y un intento de aborto compulsorio. Entonces va a responder sí por mí. Va a responder sí por mi hija. Por las 2 hijas. Y sí por mi mamá. Y tengo certeza de que la justicia se va a hacer. Bandera triangular en mástil, las señales de alerta que ignoré. Control financiero extremo, no me dejaba usar el carro. No me daba dinero. Tenía que pedirle permiso hasta para cargar gasolina a aislamiento. Me alejó de mi familia, de mis amigos, de la universidad. Me hizo dejar la carrera a falta de 1 año, traiciones constantes. Lo atrapé traicionándome 4 veces durante el matrimonio, más veces durante el noviazgo, violencia progresiva. Empezó con gritos, luego empujones, luego un golpe estando embarazada, hasta llegar al intento de asesinato, culpabilización. Todo era siempre mi culpa. Si él bebía, era porque yo no lo satisfacía. Si estaba enojado, era porque yo lo provocaba, desvalorización constante. Eres tonta, no sirves ni para cajera de supermercado, eres fea, estás gorda, nadie te va a querer. Violencia sexual, me obligaba a tener relaciones cuando yo no quería. Me agarraba del cuello, me presionaba contra la pared, manipulación con los hijos. Usaba a los niños para controlarme. Amenazaba con llevárselos. Los usaba como excusa para todo, la suegra controladora. Su mamá siempre estuvo involucrada en todo. Lo encubría, lo defendía, me atacaba, ciclo de violencia, golpe, disculpa, luna de miel, tensión, golpe. Y así sucesivamente, cada vez peor, promesas vacías, voy a cambiar, te amo, nunca más va a pasar, te juro por nuestros hijos. Todo mentira, embarazos como control. Cada vez que yo quería separarme, él me embarazaba. 3 hijos en 6 años, bebida y drogas. Siempre estaba borracho. Siempre saliendo. Siempre llegando de madrugada. Violencia delante de los niños. Mis hijos vieron todo. Mi hijo presenció violencia. Mi hija de 1 año recibió una puñalada. Nunca fue solo una vez. La primera vez que me pegó estando embarazada no fue la última. Fue solo el principio. Marca de verificación gruesa blanca, lo que debes hacer si estás en una relación abusiva. Confía en tu intuición. Si algo se siente mal, es porque está mal, documenta todo. Toma fotos de lesiones, guarda mensajes, graba conversaciones si es legal en tu estado, ten un plan de escape. Dinero escondido, documentos importantes, llave extra del carro, lugar seguro a donde ir, no avises que te vas. Simplemente vete cuando él no esté. El momento más peligroso es cuando decides irte, orden de restricción. Solicítala inmediatamente. En Estados Unidos no puedes retirar una denuncia de violencia doméstica una vez que la haces. Busca ayuda profesional. Terapia, grupos de apoyo, líneas de ayuda para violencia doméstica. Cuéntale a alguien de confianza. No guardes el secreto. El silencio es el mejor aliado del abusador. No creas que va a cambiar. Un abusador no cambia. No importa cuánto te ame. No importa cuánto llore. No cambia. Prioriza tu seguridad y la de tus hijos. No hay matrimonio que valga tu vida. Ten un teléfono de emergencia escondido. Con batería siempre cargada. Solo para emergencias. Marca de cruz, lo que no debes hacer jamás. No vuelvas, una última vez. Yo volví. Y casi muero. No creas que por los niños tienes que quedarte. Mis hijos vieron a su papá casi matarme. Eso es peor que un divorcio. No confíes en promesas. Las promesas no significan nada si no hay cambio real, consistente. Por años, no te aísles. El abusador quiere que estés sola. No lo permitas, no lo justifiques. Él está estresado, él bebe mucho, su mamá lo malcrió. No. No hay justificación, no esperes a que sea peor. Si ya es malo, no esperes a que sea horrible. Vete ahora, no te culpes. No es tu culpa. Nada de lo que hagas justifica el abuso. Foco lo que aprendí.
Los cuentos de hadas no existen. Pero la felicidad real sí existe, y no incluye violencia. Un hombre que te ama nunca te va a pegar. Nunca te va a gritar. Nunca te va a menospreciar. La familia que valora la paz tóxica sobre tu seguridad no es tu familia. Tus hijos necesitan una mamá viva más de lo que necesitan un papá violento. La violencia siempre escala. Siempre. No baja. Sub. Por última vez es mentira. Siempre hay una próxima vez. Hasta que te mate. Sobrevivir no es suficiente. Mereces vivir. Si estás viviendo violencia doméstica. Teléfono Línea Nacional de Violencia Doméstica, Estados Unidos 1-800-799-7233. Burbuja de diálogo texto. Star al 88.788. Globo terráqueo con meridianos. Sitio web. teotline.org. No estás sola. No estás loca. Tu intuición sabe. Escúchala.